agradecemos a toda nuestra audiencia en sentido general mantener la sintonía. Se encuentra con nosotros en una segunda ocasión porque lo prometido es deuda con Felipe Cuello, con quien analizamos recientemente lo que fueron las elecciones en el Parlamento Europeo. Hoy, con el distinguido experto Felipe Cuello, analizaremos lo que fueron las elecciones francesas y británicas. Entonces, para recordarle, Felipe Cuello es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pontificia de Santo Domingo. Se desempeñó tanto en las campañas de Trump como con el equipo de transición de 2016-2017. Jugó un papel sustantivo en política exterior. Su servicio anterior incluye al grupo de expertos internos de las Naciones Unidas, la Organización Marítima Internacional, el brazo de ayuda al desarrollo de la Unión Europea y la oficina de un miembro del Parlamento Europeo antes de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Se dice también que es coautor y voz del audiolibro de Trump, Trump's World, Geodus, o sea, lanzado en enero del año 2020. Es una publicación muy reciente. Entonces, esto trata de que cuando discutir sobre la sustancia y los principios estaban a la orden del día. Sin más preámbulo, con ustedes y con nosotros, el licenciado Felipe Cuello. Bienvenido, distinguido, a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Bueno, pues muchas gracias, William, y a usted y a todo nuestro público por escucharnos, y especialmente por esa exhaustiva biografía. Hasta yo a veces me sorprendo las cosas que dicen de uno. Bueno, tenemos esta semana el honor de volver aquí y cubrir, como habíamos prometido en la entrega anterior, la segunda vuelta de las elecciones francesas, cuando todavía no había ocurrido la primera. Y es bueno recalcarle a la población para que ya usted pueda dilucidar y entrar en materia, porque realmente usted es el experto en el tema, que el domingo 7 de julio del año que discurre fueron realizadas en Francia la segunda vuelta de las elecciones congresuales. Cabe destacar que según estuve indagando, el Congreso o el Parlamento francés es bicameral, que tiene una Cámara Alta que está integrada por los senadores que pasan de 300 y que tiene una Cámara Baja, que esto viene siendo como el Parlamento, que está integrada por más de 540 diputados. Efectivamente. Entonces, sin más preámbulo, es bueno entonces que usted ilustre a la población de qué sucedió allí, porque se dice que la izquierda restringió las pretensiones de la derecha y que el partido de Macron quedó relegado en un tercer lugar. Claro, entonces vamos a lo básico. El Congreso francés tiene esa potestad parlamentaria, por eso le dicen semipresidencialista al sistema francés. Usted tiene un presidente fuerte, poderoso, tiene la potestad de hacer política, de ejecutar, tiene la dependencia de las relaciones exteriores exclusivas, pero afuera de eso, los ministerios como tal salen de los electos en el Congreso de los Diputados. El Senado ya es un órgano más del tema legislativo, pero efectivamente, igual que en Inglaterra, que en el Reino Unido, que también los hablaremos ahora, usted tiene ese gobierno de los legisladores que entran a partir de la proclamación de un primer ministro, que es donde se encuentra ahora mismo el proceso. Se está discutiendo quién va a ser el primer ministro y no se sabe. Pues a partir de la formación de un gobierno, que eso es como se llama, se seleccionan los ministros también, dependiendo de cuál alianza, qué partido. Francia, uno de los
entornos políticos más sofisticados del mundo. El votante vota con conciencia y los partidos son muchos y con mucha historia, desarrollados, con ideales y posiciones sobre temas que tal vez aquí en República Dominicana no tendría tanta envergadura, pero efectivamente una elección de 2 vueltas, la primera, y son 577 escaños en ese Congreso, para ser preciso. En la primera vuelta, si dado la pluralidad de partidos que existe, si se consigue cruzar el umbral del 40%, se sobreentiende que se impuso ese candidato en esa circunscripción uninominal. Bueno, cada circunscripción francesa tiene un solo diputado, a diferencia, por ejemplo, de las de aquí, que son plurinominales. Hay 5 o 6 diputados para el casco del Distrito Nacional, por ejemplo. Pues en Francia son 577 circunscripciones, incluyendo una, por ejemplo, que incluye Latinoamérica y que felicitamos, aprovechando la coyuntura, a nuestra Eleonor Carrois, la dominicana con pasaporte francés, que se desempeña desde las últimas elecciones. Ha sido vuelto y se reelige ahora para su segundo periodo, nativa de Samaná. Sí, tengo entendido que es como diputada de ultramar. De ultramar, efectivamente. Hay que explicar eso para que la Hay, población dominicana se empodere en qué consiste su elección. pues República Dominicana también tiene diputados de ultramar. Tenemos para Europa, para Nueva York, Filadelfia, Boston, y tenemos otro para Puerto Rico, para Aruba, Miami, esa parte más cercana. Pero bueno, los diputados de ultramar franceses, hay uno para el Medio Oriente, para Israel y el Líbano, hay otro para los países africanos, hay varias circunscripciones de ultramar francesas. Pero bueno, en fin, se destacó esta elección por la gran cantidad de asientos que se quedaron sin definir para la segunda vuelta. En la primera vuelta se impuso el partido de Marine Le Pen, con no una mayoría, sino un primer lugar y más asientos que ningún otro partido, pero también un primer lugar en votos que mantuvo en esta segunda vuelta. Y eso, por ahí es que va la nuez del análisis de estas elecciones. Marine Le Pen y sus aliados volvieron a conseguir la mayoría de los votos, pero salieron beneficiados solamente de un tercer lugar en términos de escaños. ¿Cómo puede pasar tal cosa, William? Bueno, te explico. Para la segunda vuelta, y en Francia se dice que en la primera tú votas con el corazón y en la segunda con la cabeza, efectivamente uno vio ejecutarse ese principio democrático que se usa en Francia, y donde en las circunscripciones, que repetimos son uninominales, en las circunscripciones donde se entendía que dividir el voto antilepenista iba a beneficiar a un candidato del Rassemblement National, que es el partido de Marine Le Pen, pues más de 200 candidatos se retiraron para darle paso a uno de sus otrora rivales, pero que fueron el rival principal de la candidata de la política, ¿verdad? De Marine Le Pen. Entonces, el resultado final lo tenemos aquí. El Nouveau Front Populaire, el Frente Nuevo Popular, que es, vamos a decir, la izquierda unida. Ahí está el Partido Socialista, que es el partido tradicional de François Mitterrand y de François Hollande. ¿Y el de Mélenchon cuál es? El de Mélenchon es la France Insoumise, la Francia insumisa. Insumisa. Tiene ese acto de rebeldía implícito en el nombre del partido. Pero efectivamente, y creo que lo mencioné la última vez,
sí existe ese mecanismo de control, esa forma de asegurarse que las pasiones se dicen populistas. Yo objeto un poco ese término, pero la gente entiende cuando uno lo usa. Que las pasiones se controlen y se suavicen para asegurar la paz social. A mí me El, gusta porque, según lo que vi, en la segunda vuelta, lo que influenció distinguido Felipe Cuello es que se realizó, se llevó a efecto un gran acuerdo. Y esto significa entonces que la izquierda pudo salir airosa porque el partido de Emmanuel Macron quedó relegado en un tercer lugar, un segundo lugar. un segundo lugar, Sí, sí. segundo lugar. Sin embargo, la izquierda unida, fortalecida, no le permitió, o sea, la consecución de los objetivos que ellos se habían propuesto, porque en la primera vuelta Marine Le Pen, o sea, salió airosa y quedó en Sí, primer sí. lugar. ¿Qué, ¿Qué le Vamos. parece a usted? Porque República Dominicana los acuerdos así no funcionan, o sea, Sí. que se haga un acuerdo monolítico para entonces enfrentar al partido de turno, al que esté en el gobierno. Bueno, eso ocurrió en el año 2020 para sacar al PLDismo del oficialismo, pero necesariamente tiene que ser de una forma diferente porque son sistemas diferentes y efectivamente se ha visto quejas y ahora leo los números para que entiendan un poco, pero si usted y yo estamos jugando canica y yo digo, bueno, si fuera ajedrez yo estuviera ganando, y dice, bueno, pero no estamos jugando ajedrez, estamos jugando canica, Exacto. ¿verdad? Canica, bolas, lo que otros conocen como el juego de bolas, de belluga. Entonces, bueno, leímos los resultados. El Sí. Frente Nuevo Popular, que es el grupo de izquierda, el grupo rojo, salió con 188 asientos, un cambio neto de 57 asientos, ganaron 57 asientos más de lo que ganaron la última vez, Bien. con 26,3% de las voces que votaron. ¿Qué pasa? Tienen la pluralidad, pero no una mayoría, son el grupo más grande, con lo cual en principio le toca decidir o por lo menos proponer el primer candidato a primer ministro, pero llegamos ahí ahora. El grupo de Macron, el grupo amarillo, Ensemble, juntos, se dice, sacó 161 escaños, una baja de 76 escaños, con 24,7% de los votos. Y en tercer lugar, la alianza del Rassemblement Nacional de Marine Le Pen, con 37%, 37,1% del voto. Subieron 53 escaños para un total de 142 diputados parlamentarios en el Congreso de los Diputados de Francia, que son 19 menos que el grupo de Macron y 46 menos que el grupo de Jean-Luc Mélenchon, a pesar de haberle ganado por más de 10 puntos porcentuales en términos de el porciento del voto francés que salió a votar por candidatos de Marine Le Pen. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahí ya cubrimos el que las voces populares no necesariamente reflejan la cantidad de escaños, pero sí refleja un tema de simpatía. Sí puede predecir para las elecciones presidenciales, que son en 2 años, en el 2027, en 2 años y medio, vamos a decir, sí puede predecir lo que pudiera ser una marea alta de ese partido. Y me imagino que ya hoy Francia se irá preparando a ver cómo se van a hacer para o ajustarse a esa realidad o tratar de nuevo, como hicieron en estas elecciones, de frustrar ese impulso de una gran parte de su electorado. ¿Qué pasa ahora con el primer ministerio y el gabinete de ministros? Bueno, cada una de esas alianzas está compuesta de varios partidos más. El partido de Jean-Luc Mélenchon, por ejemplo, que dentro de su propio grupo sí subió
en cantidad de votos, en cantidad de escaños, no deja de ser, a nadie tiene pelos en la lengua para decirle extrema derecha. A Marine Le Pen, bueno, Jean-Luc Mélenchon es de extrema izquierda, y por decir algo, en uno de los discursos que dio saliendo de las elecciones a la victoria, dice que va a proponer que se contemple hacer árabe una de las lenguas oficiales de la República Francesa. Y bueno, ahí hay que recordar que igual que República Dominicana habla oficialmente la lengua castellana, que es regida por la Real Academia de la Lengua Española, correcto, pues la lengua francesa, que tiene su respectiva Academia Nacional de la Lengua Francesa, con sede en París obviamente, tiene su organismo internacional de la francofonía de los países que hablan la lengua francesa, igual que España tiene su respectiva hispanidad. Bueno, eso tendría implicaciones a nivel de la Unión Europea. La Unión Europea tiene 25 idiomas oficiales, incluyendo obviamente el francés, y bueno, tendría que acapararse también e incluir a nivel europeo, con lo que implica eso en las traducciones oficiales de los tratados, de los documentos de trabajo de las comisiones, de la traducción simultánea durante las sesiones parlamentarias y de comisiones y así sucesivamente. Y bueno, habrá que ver qué pasa con eso. Mire, entonces vemos que es una pretensión mediante la cual él pretende la consecución de sus objetivos y metas propuestos, porque es un político, persigue metas. Entonces, explíquenos cuál es la situación, distinguido Felipe Cuello, con relación a lo que es el primer ministro francés, porque tenemos entendido que Emmanuel Macron tiene una situación ahí, lo declaró interino, que hay un plazo para ello, y cuando asumen los nuevos legisladores a ocupar sus curul, escaños o banca, luego de la elección el 7 de julio del 2024. Bueno, el gobierno no se ha disuelto, cosa que pudiera ser un detalle, lo pudieran haber disuelto, pero el primer ministro, Gabriel Attal, un joven del gabinete de Macron, de su partido también, sale y le ofrece la renuncia a Macron ahora después de las elecciones. Macron no se la ha aceptado. ¿Y qué pasa? Como no hay una mayoría clara, pudiera ser que ese periodo interino llegue a extenderse. No me sorprendería que en 6 meses veamos a Gabriel Attal siguiendo siendo primer ministro. Pero yo creo que tenemos que pasar una pausa. Sí. Así que claro. Hablamos ahora. Distinguida audiencia, mantengan la sintonía con su programa Seguridad y Defensa Hoy, que tenemos que irnos a una pausa comercial. Gracias, distinguida audiencia, señoras y señores. Miren, retornando a cabina, se ha integrado al staff nuestro distinguido colega Jorge Corporán. Hermano, bienvenido. Muchas gracias, William, por la presentación, la oportunidad de siempre estar en este espacio de Seguridad y Defensa Hoy los martes. De verdad que nos sentimos sumamente bien con el invitado de hoy, quien está hablando sobre las elecciones de Francia, y más que las elecciones en el marco europeo están un poquito calientes. Y dejamos una pregunta en el aire, William. Eso es correcto. Tiene la oportunidad, distinguido Felipe Cuello, de continuar desarrollando. No, con Francia lo único que falta decir, y es algo importante, y eso fue algo que dejamos sin definir la última vez que estuvimos por acá, es el tema de la presidencia de la Unión Europea. De nuestra última cita, sí se reunió el Consejo de Europa, el Consejo Europeo, y sufragiaron entre ellos, como les toca, a el expresidente de Portugal, Antonio Costa, gran amigo de República Dominicana, vino y visitó en una visita de Estado, no vino de vacaciones como alguna gente, vino oficialmente Antonio Costa por primera vez en más de un siglo, una visita de Estado portuguesa,
Pues fue sufragiado exitosamente para ser el presidente del Consejo Europeo. Se va a integrar a finales de octubre, si mal no recuerdo, al principio de ese semestre europeo. Pero se le dio la nominación oficial, que se remite ahora al Parlamento Europeo, a la que quiere repetir la presidenta actual de la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo, Ursula von der Leyen, alemana, ex ministra de Defensa de Angela Merkel. Y pues la coyuntura francesa, interesantemente, veíamos como 37% con el partido de Marine Le Pen, y sus aliados, ningunos pretenden ni quieren que Ursula von der Leyen repita. Y el partido de Jean-Luc Mélenchon y sus aliados, el Partido Socialista, 26,3% de los votos, tampoco están comprometidos con la reelección de Ursula von der Leyen. Con lo cual, realmente habría que decir que el voto francés, no solamente en el Parlamento Europeo, sino también especialmente a nivel del Consejo, que ahí Macron personalmente lleva esa parte de la política exterior francesa, hay una amplia mayoría sin ideología en contra tienen su ideología, pero sin darle un matiz de derecha o de izquierda. Hay muchos franceses que no quieren que von der Leyen repita. Okay. Cosa que valdría la pena tomar en cuenta a la hora de considerar la reelección de Ursula von der Leyen. Muy bien. Bueno, no sé si William si hicieron algunas puntualizaciones con relación a la pregunta que vamos a hacer en estos momentos, pero ¿qué llevó al presidente Emmanuel Macron a organizar unas elecciones de manera anticipada sin haberse vencido el tiempo que establecido por la ley? Bueno, Macron disuelve el gobierno, se queda a tal, como dijimos, en transición como primer ministro. El gobierno no se puede quedar sin cabeza. Después de las elecciones, precisamente, al Parlamento Europeo. Las cubrimos en más detalle en el último programa. Yo sé que lo pueden encontrar ahí en el canal de YouTube, sí, si quieren volver a verlo. La razón de convocar esas elecciones es que, como a Macron y a su partido no le fue bien en ese sufragio, se vieron, vamos a decir, en la obligación democrática. No había una regla que dijera que lo tuvieran que hacer, pero entendían que lo que procedía era darle de nuevo el poder al pueblo para que se hiciera sentir. Y yo creo que ya a esta altura, siendo hoy 9 de julio, podemos decir que no le salió mal la apuesta, por lo menos le quitó la iniciativa a su principal contrincante, que es Marine Le Pen, la persona, Marine Le Pen el movimiento, Marine Le Pen el partido, al Rassemblement National. Le quitó la iniciativa que llevaba después de esa gran victoria que tuvieron, y realmente que un partido como el de Marine Le Pen gane unas elecciones europeas no deja de ser un hito que debe de tomarse en cuenta a la hora de hacer política europea. Pero ahora el costo de esa operación para Macron va a ser tener que vivir en un gobierno, como dicen los franceses, en cohabitación, dirían los británicos, en coalición. Va a tener que mantener un consenso. Va a tener que tomar en cuenta un partido que no es el de él y solamente actuar en consenso entre el partido de él y los aliados, como Mélenchon pudiera ser. Puede ser que consigan una mayoría sin Mélenchon específicamente, pero no deja de ser más difícil de lo que la tenía hace 2 meses. Pero vemos que en primera vuelta ganó la ultraderecha. Marine Le Pen, y luego en salieron segunda vuelta la ultra izquierda. Bueno, nosotros hablamos de eso ahora. En primera vuelta sí consiguieron
la mayor cantidad de votos y la mayor cantidad de escaños, pero se quedaron descomunalmente mucho, para darte un poco de la referencia, que esto no lo hemos dicho, en la última elección al Congreso francés, solamente quedaron 7 escaños para la segunda vuelta, ¿verdad? En este quedaron más de 200. Entonces, se echó el pleito, y hay que entender que cada país tiene su constitución, cada país tiene sus reglas específicas electorales, con lo cual se define quién va a cargar con el poder político. Y bueno, solamente queda darle un aplauso a Francia por llegar al final del proceso sin más problemas. Mire, aprovechando al distinguido Felipe Cuello, que es un experto en lo que es esta materia europea, usted sabe que recientemente, el día 4 de este mes del año que discurre, para Estados Unidos fue la celebración de la fecha de su independencia. Efectivamente. Sin embargo, para el Reino Unido se celebraron las elecciones y esto ha marcado un hito en lo que es la conformación del gobierno, puesto a que se dice que en la historia republicana del Reino Unido es la primera vez que una mujer ocupará el cargo del Ministerio de Economía o Ministerio de Hacienda. La Hacienda. Y otra mujer será la ministra de Interior. ¿Qué usted nos puede decir al respecto? Bueno, el Ministerio de Interior sí había sido ocupado por Theresa May, quien también fue la segunda primer ministra mujer en la historia de Inglaterra, siendo la primera, claro, Margaret Thatcher, y la tercera, otra conservadora, las tres, Liz Truss, más recientemente, pero sí, efectivamente, de ese gabinete nuevo de Keir Starmer, el laborista, tiene, además de ser el primer ministro, la condecoración de caballero. Hay que decir Sir Keir Starmer cuando uno se refiere a él, por lo menos en inglés. Y quien fue además un eminente abogado de derechos humanos, con grandes actuaciones en el frente de Irlanda del Norte, cuando eso estaba caliente y se estaba muriendo mucha gente. Bueno, vamos con los números primero. El Partido Laborista de Keir Starmer consiguió 412 escaños. ¿Cuál es el total de los escaños? De 650. Okay. 412, sí, no más de la mitad es lo normal para formar gobierno, pero eso es mucho más de la mitad. Sí. Para darte más o menos una comparación, la mitad son 324. Tú tienes, 326. Tú tenías a Boris Johnson con una mayoría de 80, que se entendía que era muchísimo. Y bueno, Keir Starmer tiene una mayoría, la mayoría se calcula en base a cuánto tú le llevas, no a la mitad, sino a el partido que más tenga en segundo lugar. La diferencia entre el Partido Conservador está por encima de 170 escaños. Es la diferencia, ¿verdad? Tiene una mayoría bien amplia. Los liberaldemócratas, que son los aliados de Macron en el Parlamento Europeo, los amarillos, ¿verdad? Los liberaldemócratas sacaron 71 escaños, que es más de lo que han sacado nunca, con 12,2% de la votación. Los verdes sacaron 7. Los nacionalistas escoceses perdieron casi todos sus escaños y sacaron 9 escaños. Y los del Partido de la Reforma, del amigo Nigel Farage, el verdadero autor intelectual y de campaña del Brexit, y ya eso se puede decir porque ya los conservadores le están huyendo a tomar el crédito por el Brexit, entonces ya no se va a competir por decir quién fue el verdadero ganador de ese sufragio del referéndum. Pues volvemos y vemos de nuevo ese patrón, esta vez en otro contexto, con otras reglas. No eran canicas, pero se le parecía mucho al juego. Efectivamente, el Partido de la Reforma de Nigel Farage sacó 14.3% de las voces. 14.3% de las voces. Y solamente sacó 5 asientos, 5 escaños.
para ponértelo un poco en contexto, los liberaldemócratas que sacaron 71 escaños, que es un número, vamos a decir, más respetable, solamente sacaron 12,2% del sufragio. Entonces, ¿cómo puede ser que el Partido de la Reforma, sacándole 2 puntos porcentuales por encima a los liberaldemócratas, saque 66 asientos menos que los liberaldemócratas? Bueno, ahí entra el tema que es la eficiencia del voto, que lo podemos aplicar también al contexto francés que veníamos viendo. La eficiencia del voto del Rassemblement Nacional fue poca en las áreas donde controlan, tienen mucho entusiasmo, pero que se desgasta en un asiento que no le deja más escaños, sino que una mayoría apabullante en el mismo escaño. Pues en la estrategia del Partido de la Reforma fue un poco lo contrario. Ellos distribuyeron su apoyo de tal manera que encontraron la forma de partirle en dos el voto a los conservadores, dejando pasar a los laboristas y encontrando, digamos, y Nigel Farage lo dijo bien claro, su objetivo en estas elecciones era destruir el Partido Conservador. Bueno, ¿y qué depara para el futuro a los británicos con esta victoria de Starmer y el Partido Laborista? Sí, sí. ¿Tienen algún cambio de paradigma se puede ver en la parte de la economía, en la parte social? Sí, no. Mira, Starmer es una criatura de la era de Tony Blair. Entonces, ese centrismo, centro izquierda, ese buen manejo de las finanzas públicas, esa aplicación de la ley, ese entendimiento de, vemos por ejemplo un David Lammy, que es el nuevo secretario de Exteriores, se dice en el gabinete británico, quien supo insultar grandemente a Donald Trump cuando estaba en la presidencia. Lo vemos replegándose con el tema de Donald Trump, a sabiendas de que muy bien le puede tocar ser la contraparte diplomática de un gabinete, de un secretario de Estado americano nominado por el Partido Republicano. Lo vemos también, el primer viaje que dio fue a Alemania, inmediatamente proclamado, fue a reunirse con sus contrapartes en Europa para subsanar, ellos usaron la palabra reset, comenzar de cero la relación con sus vecinos europeos. Se sobreentiende que el Partido Laborista, tanto durante el referéndum del Brexit y más después de que pasó, eran el nodo central del pro-europeísmo remanente en el Reino Unido. Habrá que ver si se dejan tentar de volver a entrar a la Unión Europea. Vamos a ver qué pasa. Pero yo sí diría, y aquí yo me atrevo hasta a hacer una apuesta, que habiendo visto lo fácil que se le hizo al Partido Conservador tumbar internamente un primer ministro en funciones para reemplazarlo sin elecciones con alguien adentro del mismo partido, por eso encontramos un periodo de 5 o 6 años con 5 o 6 primer ministros diferentes. David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss y el último Rishi Sunak, y súmale a esos 5 el sexto, el de ahora, Keir Starmer. Pero de esos 5 conservadores hay 3 que nunca pasaron por una elección. Bueno, Theresa May sí tuvo una elección que perdió la mayoría que tenía, que le había dejado David Cameron. Entonces, yo viendo ese amplio número de escaños laboristas,
te diría, mira, ahí va a haber mucha gente aburrida sin nada que hacer. Primero porque el gobierno británico está diseñado para que, o sea, aparte de los cargos ministeriales que son grandes pero pocos, y que sí tienen sus respectivos secretarios permanentes y subsecretarios que también salen del Parlamento, ahí hay unos 100, 150 cargos. El encargado de comercio con Ruanda, bueno, eso es un cargo parlamentario también, pero ahí va a haber mucha gente necesariamente porque no hay puesto para toda esa gente que se van a quedar sin nada, van a ser sencillamente un escaño laborista en el Parlamento. Esa gente, ahora mismo, yo libra por libra te diría, son bien peligrosos para la estabilidad de este gobierno. No porque sean ideológicamente radicales ni nada por el estilo, pero sí te pudiera decir que a la primera, la segunda o la tercera que le pase, van a buscar la forma de hacerse sentir. Extraordinaria participación de Felipe Cuello, especialista en política pública, catedrático, también una voz autorizada para hablar de estos temas, porque fue ex miembro del Parlamento británico. William, gracias también a ti por la fiel compañía de todos los martes, y solo nos queda decirle hasta el próximo martes. De verdad que nos sentimos muy bien con la sintonía que ha mantenido en este programa Seguridad y Defensa Hoy. Hasta luego.